El despertar de la Rosa de Madrid. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias más impactantes. Dale me gusta a este video si te cautivan los relatos de traición y poder. Y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Crees que un multimillonario puede escapar de las consecuencias de sus acciones? Hubo un tiempo en que él, Martín Coronado, le juró un para siempre, mientras deslizaba un anillo de diamantes en su dedo. Hubo un tiempo en que ella, Sofía de la Torre, creyó que el amor era suficiente. Pero su para siempre, el de un magnate de la tecnología con la arrogancia de un dios, terminó en una sola noche. Una noche con otra mujer, Lucía Navarro, bajo las luces de un ático en el centro de Madrid, en una ciudad que nunca duerme. Mientras él saboreaba su traición, Sofía, con el corazón roto en cada aliento, llevaba en silencio a su hijo en el vientre. Sin embargo, de las cenizas del amor puede encenderse algo más peligroso que el odio: la determinación. Y cuando ella se levantó de ese dolor, embarazada, radiante e inquebrantable, el hombre que la traicionó finalmente tembló. Parte 1. El escenario está listo. El Palacio de Justicia de Madrid nunca fue concebido como un escenario. Sin embargo, en la sala número 12, parecía como si los focos más brillantes del mundo se hubieran encendido. Los pulidos suelos de mármol brillaban como el hielo. Los bancos de caoba estaban repletos de periodistas, y el aire zumbaba con susurros tan agudos que podían cortar la piel. Todos esperaban a Martín Coronado, el multimillonario, cuyo ego llenaba cada centímetro de la sala. Esperaban ver su danza de victoria mientras se preparaba para desechar a su esposa, como si fuera el periódico de ayer. Martín entró con el paso arrogante de un hombre que creía ser dueño del mundo. El traje que vestía era de un sastre de la calle Serrano. Sus gemelos de platino eran puros, y su amante se sentaba unas filas más atrás, sonriendo con un vestido rojo que abrazaba su cuerpo como el pecado. Él le había prometido que, al final de la audiencia, Sofía estaría fuera de su vida. Su matrimonio se disolvería, y ella, Lucía, se presentaría como la mujer a su lado. Pero el destino tenía otros planes. Las puertas de madera se abrieron con un crujido solemne, y un silencio ensordecedor cayó sobre la sala. Todas las cabezas se giraron, y ahí estaba ella, Sofía Coronado, su avanzado embarazo radiante a pesar del sufrimiento, caminando lenta pero firmemente por el pasillo. Su vestido de seda de maternidad le sentaba a la perfección. Su mirada era firme, y su barbilla estaba alta. No estaba sola. En su brazo estaba Ricardo Belmonte, el único e inigualable Ricardo Belmonte, el CEO multimillonario, el hombre cuyo nombre llevaba el peso de imperios, a quien nadie en España se atrevía a contradecir. Él no era solo un padre. Era una fortaleza inexpugnable. Y en ese instante, la sonrisa de Martín se desvaneció por completo, y el color abandonó su rostro. Su amante se removió incómoda en su asiento. Los fotógrafos casi rompieron sus cámaras, tratando de capturar el momento. Martín había pasado la noche en la cama de otra mujer, riendo y sintiéndose invencible. Pero hoy, dentro de esa sala, ya no era el depredador. Era la presa. Los susurros comenzaron a extenderse como una tormenta. «Ese es su padre. No puede ser. Es Ricardo Belmonte. Ella está embarazada. Mira su vientre. Está acabado. Completamente acabado». Martín trató de recomponerse, pero sus manos lo traicionaron, apretándose y aflojándose en puños una y otra vez. La jueza se aclaró la garganta, pero ni siquiera ella pudo ocultar su asombro.
El equilibrio de poder había cambiado en un instante, porque esto ya no era solo una audiencia de divorcio, era un ajuste de cuentas. Sofía caminó con una gracia lenta y deliberada, como si cada paso resonara con años de traición y noches de lágrimas silenciosas. La mujer que Martín creía débil y frágil era ahora una fuerza que no podía controlar. Y a su lado, Ricardo Belmonte. Él irradiaba autoridad como una nube de tormenta a punto de estallar. Sus fríos ojos azules recorrieron la sala, e incluso los abogados se enderezaron. La amante de Martín, Lucía, se mordió el labio, dándose cuenta de repente de que su lugar en el imperio del multimillonario no era tan seguro como creía. Ella jugueteó con el brazalete de diamantes que Martín le había dado la semana pasada, preguntándose si seguiría significando algo una vez que terminara el juicio. Martín tragó con dificultad. Quiso reír, soltar un insulto, recuperar el control. Pero por primera vez en su vida, las palabras le fallaron. La jueza habló de nuevo, su tono más cortante ahora, restableciendo el orden en la sala. «Señora Coronado», dijo, su voz tranquila pero autoritaria, «está usted aquí hoy para responder a la petición presentada por su marido. ¿Desea proceder con su propio abogado?» Los labios de Sofía se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo mucho más peligroso. Determinación. No miró a Martín, ni siquiera a Lucía. Su mirada estaba fija en la jueza mientras respondía con una voz firme que se escuchó en cada rincón de la sala. «Sí, su señoría, lo deseo. Y tengo a mi padre, Ricardo Belmonte, como mi asesor legal hoy». El jadeo colectivo que siguió hizo temblar los candelabros. Una esposa multimillonaria respaldada por un padre multimillonario. La prensa se daría un festín con esto durante semanas. La mandíbula de Martín se tensó. Su pecho se agitó con respiraciones superficiales. No había esperado esto. Pensó que Sofía vendría sola, mansa y temblorosa, lista para firmar cualquier papel que él le pusiera delante. Pensó que todavía era la chica que lloraba en silencio en su almohada mientras él salía a sus reuniones de negocios nocturnas. Pensó que todavía era la mujer que le rogaba que volviera a casa, que se aferraba a la esperanza incluso cuando el perfume en sus trajes no era el suyo. Pero la mujer que tenía delante era diferente ahora, más fuerte, inquebrantable, sin miedo. Y el niño que llevaba en su vientre la hacía intocable. Martín miró a su alrededor, dándose cuenta de que los ojos del mundo ya no lo veían con admiración. Estaban puestos en Sofía, y cada lente, cada pluma, cada susurro estaba reescribiendo la historia. Él ya no era el multimillonario victorioso. Era el traidor, el cobarde, el hombre a punto de ser aplastado por la misma mujer que subestimó. Y entonces Sofía giró la cabeza, solo un poco, y sus ojos se encontraron con los suyos. No había ira en su mirada, ni siquiera tristeza. Era una promesa de que esta batalla apenas había comenzado, y que el imperio de Martín Coronado, su orgullo, su amante, sus mentiras, todo se derrumbaría pronto ante el mundo. Y Martín se dio cuenta demasiado tarde de que nunca había conocido realmente a la mujer con la que se casó. Parte 2. Los mundos que construimos y los mundos que colapsan. Mucho antes de que las cámaras destellaran en la sala del tribunal, Sofía de la Torre era solo una chica que soñaba con el amor, no con titulares. Para el mundo, parecía frágil, casi ordinaria. Pero quienes miraron más de cerca, vieron algo más. Un fuego interior,
una dignidad silenciosa que ninguna traición podría extinguir. A los 28 años, Sofía llevaba tanto el brillo del embarazo como las sombras del dolor. Su suave cabello castaño enmarcaba un rostro que una vez había estado iluminado por la risa. Pero el último año lo había vuelto algo más solemne, más inquietantemente hermoso. Ella no era del tipo de mujer que persigue el lujo, aunque su vida había estado rodeada de él. Era la hija de Ricardo Belmonte, uno de los CEOs más temidos de España. Pero había ocultado esa verdad cuando se enamoró. Quería ser vista por sí misma, no como la hija de un multimillonario. Y cuando conoció a Martín Coronado, pensó que había encontrado exactamente eso. Alguien que la veía como Sofía, no como la heredera Belmonte. Sofía había estudiado diseño de interiores, una pasión que tenía desde niña, dibujando casas de ensueño en los márgenes de sus cuadernos escolares. Después de la universidad, había tomado un trabajo modesto en un estudio de diseño de interiores en el centro de Madrid. No alardeaba de sus conexiones, no conducía coches de lujo, no usaba ropa de diseñador a menos que fueran regalos. Quería normalidad, paz, una vida que pudiera llamar suya. Martín había entrado en su mundo como una tormenta a la que no podía resistirse. Era mayor, seguro de sí mismo, ambicioso, el tipo de hombre que podía hacer que una habitación cambiara a su alrededor. Al principio, ella pensó que su confianza era protección. Él la hacía sentir elegida, especial, adorada. Su romance de cuento de hadas se convirtió en matrimonio en un año, y Sofía creyó haber encontrado su felices para siempre. Por un tiempo, se sintió así. Martín la colmaba de flores, le susurraba promesas y hablaba sin cesar sobre el imperio que construirían juntos. Le apartaba el cabello del rostro por la noche, le frotaba los pies cuando estaba cansada y le besaba la frente como si fuera lo más preciado del mundo. Sofía se decía a sí misma que era la mujer más afortunada del mundo. Pero un amor construido sobre ilusiones nunca dura. Lentamente, las grietas aparecieron. Martín se volvió más ocupado, más hambriento de poder, más inquieto. Se quedaba fuera hasta tarde, desestimando sus preocupaciones con palabras cortantes. Viajaba más, excusándose con negocios. El perfume en sus trajes, las manchas de lápiz labial en sus camisas, las excusas vacías. Todo se convirtió en sombras que ella intentó desesperadamente ignorar. Cuando se enteró de que estaba embarazada, el corazón de Sofía se disparó. Creía que el bebé lo cambiaría todo, que Martín volvería a ella, que el amor ganaría. Pasó noches decorando la habitación del bebé, pintando cuidadosamente las paredes, doblando pequeños mamelucos en los cajones, imaginando la familia que serían. Pero Martín solo se volvió más frío. El hombre que una vez le trajo rosas comenzó a burlarse de ella por verse cansada. El hombre que una vez tomó su mano en público dejó de tocarla por completo. Y una noche, ella lo vio, del brazo de Lucía Navarro, su amante, en una gala que él le había prometido que era estrictamente de negocios. Su mundo se hizo añicos. Sofía lloró en silencio esa noche, aferrándose a su vientre, susurrando disculpas a la vida que crecía dentro de ella. Se sintió débil, desechada, invisible. Pero no estaba sola, porque su padre, Ricardo Belmonte, había estado observando desde las sombras. Aunque habían estado distantes durante años, él conocía el dolor de su hija y la visión de su única hija, humillada y traicionada, encendió una furia dentro de él.
Era un hombre conocido por aplastar a sus rivales en las salas de juntas, por construir imperios de piedra y acero. Pero cuando se trataba de Sofía, era un padre primero. Cuando Sofía finalmente reunió el coraje para confesarle todo, las mentiras, la amante, la soledad, Ricardo no dudó. No la regañó por ocultar su verdadera identidad. No le dijo que era una tonta por enamorarse. Simplemente le tomó las manos, la miró a los ojos y le dijo: «Ya no tienes que luchar sola». Por primera vez en meses, Sofía sintió esperanza. El embarazo había hecho su cuerpo pesado, pero también había fortalecido su espíritu. Cada patada del bebé le recordaba que no solo luchaba por sí misma, luchaba por el futuro de su hijo. Y con su padre a su lado, se dio cuenta de que tenía más poder del que Martín jamás podría imaginar. La transformación comenzó en silencio. Sofía ya no lloraba en su almohada, ya no le rogaba a Martín su atención. En cambio, comenzó a planear. Documentó cada traición, guardó cada mensaje, cada foto. Se apoyó en el equipo legal de su padre, el más implacable de Madrid. Se preparó para la batalla, no con gritos o lágrimas, sino con una determinación tranquila y deliberada. Aún así, por la noche, cuando se acostaba, recordaba a la chica que solía ser. La chica que creía en cuentos de hadas, que pensaba que el amor podía conquistar cualquier cosa. Esa chica ya no existía. En su lugar, había una mujer forjada por la traición, llevando vida dentro de ella, respaldada por un imperio. Y sin embargo, a pesar de todo, el corazón de Sofía no se había vuelto de piedra. Todavía amaba, ya no a Martín, pero amaba a su hijo ferozmente, con una devoción que la hacía imparable. Amaba el recuerdo de su madre, quien una vez le había dicho: «La fuerza no siempre ruge, Sofía. A veces susurra, a veces entra en una habitación en silencio y lo cambia todo». Ella estaba lista para cambiarlo todo. El día de la audiencia, Sofía se levantó temprano. Se paró frente al espejo, una mano en su vientre hinchado, la otra secando las últimas lágrimas que jamás derramaría por Martín Coronado. Llevaba un vestido azul pálido que brillaba contra su piel, elegido no por la moda, sino por la dignidad. Quería que el mundo la viera tal como era, una madre, una luchadora, una mujer que no sería silenciada. Cuando Ricardo Belmonte llegó para acompañarla, sintió una oleada de coraje que no sabía que aún tenía. Su presencia no era solo protección, era una declaración. El mundo vería que no estaba abandonada, no débil, no rota. Entró en el juzgado no como la esposa de Martín, ni como su amante desechada, sino como Sofía Belmonte Coronado, hija del poder, madre de la fuerza, mujer de resiliencia. Y cuando Martín la vio, flanqueada por el hombre que había subestimado, supo en su corazón que las tornas finalmente habían cambiado, porque la Sofía que había traicionado se había ido. En su lugar, había alguien a quien nunca podría derrotar, y la guerra por su dignidad apenas había comenzado. El mundo en el que Sofía se había casado era deslumbrante en la superficie, pero debajo del brillo había una oscuridad que nunca había esperado. Era un mundo de candelabros y champán, de áticos con vistas que tocaban el cielo, y de salas de gala donde el poder se negociaba como moneda. Para los extraños, parecía el paraíso. Para Sofía, se había convertido lentamente en una jaula. La mansión Coronado estaba en el barrio de Salamanca de Madrid, una mansión que se sentía más como un palacio que como un hogar.
Las paredes de piedra caliza blanca se alzaban sobre una hilera de plátanos, y las puertas de hierro forjado brillaban bajo la luz de los focos dorados. Por dentro, todo gritaba riqueza. La gran escalera de mármol importado, las paredes de la galería forradas con pinturas que Martín había coleccionado en subastas, el comedor con una mesa lo suficientemente larga para 30 personas. Pero la riqueza no es sinónimo de calidez. Para Sofía, los grandes salones se sentían fríos. Cada candelabro brillaba, pero ninguna de la luz llegaba a su corazón. Recordaba los primeros días, cuando cruzar esas puertas la hacía sentir como si estuviera entrando en un cuento de hadas. Pero a medida que pasaban los meses, ese cuento de hadas se desmoronó. La risa de Martín resonaba menos en los pasillos. Sus pasos se hicieron más distantes, y cuando aparecía, a menudo lo hacía con prisa, atendiendo llamadas telefónicas en voz alta o rozándola con un beso distraído. Su verdadero reino era la oficina del ático, con ventanales del suelo al techo que daban al Parque del Retiro y al horizonte de la ciudad. Allí se reunía Martín con inversores, encantaba a los miembros de la junta y planeaba el próximo acuerdo que expandiría su imperio. Fue también allí donde Sofía notó las primeras señales de traición. Lápiz labial en los vasos después de reuniones nocturnas, perfume que flotaba en el aire, un segundo teléfono escondido en un cajón. Pero el lugar que reveló la verdad más brutalmente no fue su hogar. Fue la gala. La gala benéfica. Futuros brillantes era la joya de la corona del calendario social de Madrid. Cada año, cientos de las figuras más poderosas de la ciudad se reunían bajo candelabros de cristal en el Ritz Madrid. El salón de baile brillaba con lentejuelas y diamantes. Cada invitado vestía como la realeza. Camareros con guantes blancos flotaban por el salón con bandejas de champán, mientras una orquesta en vivo llenaba la sala con música suave como el terciopelo. Fue allí, en medio del deslumbrante brillo de la élite madrileña, donde Martín Coronado decidió alardear de su amante. Sofía había decidido no asistir ese año. Con 6 meses de embarazo, se sentía incómoda en su propia piel, y Martín le había asegurado: «Es solo negocios, cariño. Los inversores esperan que vaya. Tú descansa en casa. Lo necesitas». Ella le creyó, o quizás, en el fondo, quiso creerle. Pero cuando las fotos llegaron a los tabloides a la mañana siguiente, su mundo se tambaleó. Ahí estaba él, con un esmoquín negro. Su brazo rodeaba a Lucía Navarro, la joven cuya presencia ya había atormentado las noches de Sofía. Lucía lucía un atrevido vestido escarlata, su mano apoyada posesivamente en el pecho de Martín, como si ya lo hubiera reclamado. El titular quedó grabado en la memoria de Sofía. El multimillonario Martín Coronado deslumbra en gala con misteriosa belleza. ¿Dónde estaba su esposa? La traición ya no se susurraba en las sombras. Era pública, alardeada bajo candelabros y flashes de cámara. Martín había elegido la gala, el corazón mismo de su círculo social, para humillarla, y el mundo lo notó. La familia Belmonte siempre había vivido al lado de este mundo brillante. Pero Ricardo Belmonte rara vez se permitía tales alardes. Para él, el dinero no era para champán y candelabros, era para construir imperios. Pero cuando vio esas fotos, una rabia como ninguna batalla en sala de juntas lo invadió. Su hija había sido exhibida como un fantasma, su ausencia ridiculizada, su dignidad arrebatada frente a personas que una vez le habían estrechado la mano con respeto. Mientras tanto, Martín se deleitaba con la atención.
La gala había sido su escenario, y él había disfrutado cada segundo. Lucía se reía de sus chistes, le susurraba al oído, le besaba la mejilla, mientras los fotógrafos hacían clic. Los inversores sonreían, algunos divertidos, otros escandalizados. Pero Martín creía que era intocable. Pensó que el imperio que había construido, los millones a su nombre, le daban derecho a desechar a su esposa embarazada como un accesorio olvidado. Pero no había contado con la tormenta que se gestaba en las sombras. Para Sofía, la humillación fue más profunda que cualquier otra cosa anterior. Esa noche, se sentó en su habitación, la guardería del bebé a medio terminar, observando el reluciente horizonte de la ciudad a través de la ventana. Se sentía atrapada, rodeada por un mundo brillante que no era el suyo, asfixiada por candelabros que ahora se burlaban de ella. Una vez había amado a Martín en ese mismo salón de baile, en una gala anterior, cuando él le había tomado la mano y le había susurrado que ella era la única mujer en la habitación. Y ahora, ese recuerdo se retorcía como un cuchillo. Los escenarios principales de sus vidas, el ático, las galas, las salas de tribunales, eran un teatro de poder. Estaba diseñado para hacer que personas como Martín se sintieran invencibles. Pero Sofía sabía algo que Martín no. Sabía que incluso el salón de baile más grande podía convertirse en un campo de batalla, y ya no tenía miedo de subir al escenario. La audiencia judicial estaba programada en el Palacio de Justicia, un edificio austero con columnas corintias y una historia de drama más antigua que la fortuna de Martín. Sus escaleras de mármol habían visto a reyes de las finanzas arrodillarse. Habían escuchado los ecos de escándalos que una vez sacudieron la ciudad. Y ahora albergaría la caída de Martín Coronado. La mañana de la audiencia, el propio juzgado se convirtió en el escenario principal. Los periodistas se reunieron en los escalones, las cámaras destellaban, los micrófonos estaban listos. Los susurros de la traición habían llegado a todos los rincones de Madrid, y todos querían presenciar el enfrentamiento. ¿Estaba la esposa verdaderamente rota? ¿Se iría Martín libre con su amante a su lado? ¿O algo más grande, se desarrollaría? Dentro, la atmósfera estaba cargada de expectación. El techo alto se arqueaba como una catedral. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando sombras dramáticas en la sala. Los bancos de madera crujían mientras la élite de la ciudad tomaba asiento, lista para presenciar el drama del año. Incluso el aire olía a papel, cuero y nervios. Y fue allí, en ese sagrado tribunal, donde el choque de mundos colisionó. La arrogancia de Martín contra la fuerza tranquila de Sofía. La sonrisa de su amante contra la mano firme de Ricardo Belmonte. Las glamurosas galas y áticos contra la cruda verdad de la justicia. Este escenario no era solo el telón de fondo de su historia. Era el campo de batalla, donde cada candelabro, cada pilar de mármol, cada flash de cámara, sería testigo de una guerra de traición y redención. Y cuando Sofía entró en la sala del tribunal con su padre a su lado, el mundo brillante que una vez se había burlado de ella se convirtió en su escenario de triunfo, porque el mismo escenario que Martín había usado para humillarla sería ahora el lugar donde él lo perdería todo. Comenta abajo si crees que Sofía merece esta victoria. La caída del villano. Martín Coronado era el tipo de hombre que creía que el mundo le debía todo. Nacido de la nada, se había abierto camino en la escalera corporativa con una sonrisa que podía ocultar puñales. A los 30 años,
se había transformado en uno de los multimillonarios más comentados de Madrid. Su nombre adornaba revistas que celebraban su astucia, como si fuera de la realeza. Para sus inversores, Martín era un visionario. Para sus empleados, era un tirano. Para Sofía, una vez había sido un marido. Pero en realidad, era un hombre que nunca podía ser satisfecho. Ni con el éxito, ni con el poder, ni siquiera con el amor. Su amante, Lucía Navarro, era el reflejo perfecto de ese hambre. A los 26 años, ella era todo lo que Sofía no era. O al menos, así lo veía Martín en su mente. Lucía era audaz donde Sofía era gentil. Ruidosa donde Sofía era tranquila. Descarada donde Sofía era modesta. Ella prosperaba en el centro de atención, alimentándose de la atención como oxígeno. Para Martín, ella no era solo una amante, era un accesorio para su ego, un trofeo que le gritaba al mundo: «Puedo tener lo que quiera». Los dos se habían conocido en un evento corporativo hacía casi un año. Lucía había sido una consultora de marketing contratada para la gala. Su llamativo cabello rojo y una risa atrevida captaron la atención de Martín desde el otro lado de la sala. Ella no era tímida, como lo había sido Sofía cuando la conoció. Lucía no se sonrojaba, no se tropezaba con las palabras. Se encontró con la mirada de Martín, como si ya fuera dueña de él, como si supiera exactamente lo poderosa que podía ser su belleza. Esa noche, Martín no regresó a casa con su esposa. Se fue a casa con Lucía. Al principio, el romance fue discreto. Cenas ocultas, fines de semana robados, llamadas telefónicas susurradas, mientras Sofía dormía en la habitación contigua. Pero el ego de Martín se volvió imprudente. El secretismo se convirtió en una emoción, y la emoción se convirtió en arrogancia. Pronto, no solo se escabullía, estaba presumiendo de Lucía. La llevaba a reuniones de negocios disfrazada de asociada. Le dejaba elegir las corbatas antes de sus apariciones públicas. Y finalmente, la llevó a la gala Futuros Brillantes, exhibiéndola bajo los candelabros mientras las cámaras destellaban. No era amor, era poder. A Martín le encantaba la forma en que la gente lo miraba cuando Lucía estaba del brazo. La envidia en sus ojos, los susurros a sus espaldas. Era embriagador. Tenía una esposa embarazada en casa. Sí, pero también tenía una amante que lo adoraba en público. Para él, era la prueba definitiva de su dominio. Podía tenerlo todo. Podía humillar a Sofía y aún entrar en cualquier habitación como un rey. Lucía lo animó, alimentó su orgullo. Le susurró veneno al oído. «Parece débil sin ti», dijo una vez después de ver a Sofía en una foto de un tabloide. «Tú eres la verdadera estrella, Martín. Te mereces a alguien que brille contigo, no a alguien que se esconda en las sombras». Martín le creyó. Comenzó a ver a Sofía no como la mujer que alguna vez amó, sino como una carga. Callada, sin glamour, embarazada, inconveniente. Ella era el peso que lo arrastraba, mientras Lucía era el fuego que lo elevaba. Pero lo que Martín no se dio cuenta fue que su arrogancia lo estaba convirtiendo en un espectáculo. Las mismas personas que le sonreían en público estaban susurrando en privado. Notaron la forma en que tocaba la espalda de Lucía en las cenas, la forma en que sus ojos se demoraban en ella durante las reuniones, la forma en que su esposa estaba conspicuamente ausente de cada evento. La élite de Madrid amaba un escándalo, y Martín les estaba dando un festín. A puerta cerrada,
Martín era aún más cruel. Se burlaba de la ropa de maternidad de Sofía, se reía de ella por aumentar de peso y ponía los ojos en blanco cuando ella le pedía que estuviera en casa para las citas con el médico. ¿Estás emocional?, decía despectivamente. El embarazo vuelve locas a las mujeres. Él no veía sus lágrimas como dolor, las veía como debilidad. Y Lucía siempre estaba allí para reforzar la crueldad. Se burlaba de Sofía indirectamente a través de publicaciones en redes sociales, subtítulos crípticos, fotos de ella misma en la oficina del ático de Martín. Indirectas sutiles que solo Sofía reconocería. Para Lucía, el romance no era solo amor o lujuria, era una victoria. Quería reemplazar a Sofía, borrarla, usar el título de señora Coronado como una insignia de conquista. La vilana te venía de Martín y Lucía no estaba oculta en las sombras. Se exhibía como una joya. Prosperaban en su arrogancia, convencidos de que Sofía no tenía poder, de que su silencio significaba rendición. Martín creía que sus millones podían comprarle la libertad de las consecuencias, que su nombre e influencia podían borrar y subsanar cualquier escándalo. Lucía creía que la juventud y la belleza eran suficientes para asegurar su trono a su lado. Pero los villanos siempre olvidan una cosa: la arrogancia ciega. Martín subestimó a Sofía, vio su naturaleza tranquila como fragilidad, no como fuerza. Pensó que sus lágrimas significaban que estaba rota, no que se estaba preparando para la batalla. Confundió su silencio con rendición, sin darse cuenta de que era una estrategia. Y Lucía, tan engreída en su foco robado, nunca imaginó que la mujer de la que se burlaba entraría en un tribunal con un poder mucho mayor que los millones de Martín. La caída de Martín comenzó la noche anterior a la audiencia, aunque él no lo sabía. Había pasado la noche con Lucía en una suite de un ático en el centro, disfrutando de champán y risas, jactándose de cómo al día siguiente finalmente lo liberaría de su esposa. Firmará los papeles sin luchar, se jactó, besando el cuello de Lucía, y entonces nada podrá detenernos. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Mientras Martín se recuperaba de sus excesos, Sofía preparaba su entrada con Ricardo Belmonte. No venía a entregar su dignidad, venía a reclamarla. Y Martín, el villano que creía ser intocable, pronto se encontraría en un tribunal despojado de su poder, la sonrisa de su amante desvaneciéndose, su imperio temblando. Porque los villanos pueden ganar batallas, pero al final siempre escriben su propia destrucción. Y Martín Coronado estaba a punto de descubrir que la mujer que traicionó no era una víctima. Ella era la tormenta que nunca podría controlar. El ajuste de cuentas y el ascenso de la reina, el colapso casi la rompe, pero también dio a luz a la tormenta en la que estaba a punto de convertirse. La sala del tribunal olía a madera pulida y a expectación. Martín se sentó en primera fila, con los hombros hacia atrás, la mandíbula tensa, luciendo la máscara de un hombre que pensaba que la victoria ya era suya. A su lado, Lucía sonreía con arrogancia, su lápiz labial rojo brillando bajo las luces fluorescentes, como si esta audiencia fuera solo una representación teatral para su diversión. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Sofía había llegado armada con algo más que dignidad. Había llegado con fuego. El giro de los acontecimientos comenzó días antes de la audiencia. En la privacidad de la oficina del ático de su padre, una habitación forrada con estanterías y retratos de sus antepasados, Sofía expuso su plan. No solo solicitaba el divorcio, no solo exigía la manutención de los hijos,
se preparaba para desmantelar el imperio de Martín, ladrillo a ladrillo. Su padre, Ricardo Belmonte, se sentó frente a ella en el escritorio de caoba. Sus penetrantes ojos azules la observaban con una mezcla de orgullo y tristeza. «Sabes, una vez que empezamos esto, Sofía, no hay vuelta atrás. Él no perdonará. Buscará venganza. ¿Estás lista para esa guerra?» La mano de Sofía fue instintivamente a su vientre. Sintió una patada, fuerte y constante, y levantó la barbilla. «He estado viviendo en una guerra por un tiempo, papá. Simplemente no me había dado cuenta. Esta vez no lucharé sola». Ricardo se reclinó. Una lenta sonrisa se formó en sus labios. «Bien, porque he estado esperando que dijeras eso». La primera arma en el arsenal de Sofía fue el conocimiento. Había reunido meses de pruebas, fotos, mensajes de texto, recibos de hotel, pruebas del gasto imprudente de Martín en Lucía, cada llamada telefónica secreta, cada encuentro nocturno, cada regalo extravagante comprado con bienes conyugales. Todo fue cuidadosamente compilado en carpetas, que el equipo legal de Ricardo devoró. La segunda arma era el poder. Martín creía que era intocable debido a su riqueza, pero lo que no tuvo en cuenta fue que el imperio de Ricardo Belmonte era mucho, mucho mayor que el suyo. Ricardo no alardeaba con galas y amantes, lo blandía en silencio, con resolución y con una precisión devastadora. Cuando los Belmonte entraban en una sala del tribunal, no solo luchaban, conquistaban. Y la tercera arma fue un acuerdo prenupcial. Martín había insistido en ello antes del matrimonio, engreído en su creencia de que se estaba protegiendo de una cazafortunas. Sofía, cegada por el amor, lo había firmado sin pensarlo 2 veces. Pero lo que Martín nunca se dio cuenta fue que Ricardo Belmonte había revisado tranquilamente el contrato, insertando cláusulas tan sutiles que Martín ni siquiera las había notado. Cláusulas que ahora daban a Sofía la ventaja. La mañana de la audiencia, Sofía entró en la sala del tribunal, flanqueada por su padre y su equipo legal. Las cámaras destellaron, los periodistas gritaron su nombre, los micrófonos se adelantaron. Durante meses había sido invisible, borrada por la arrogancia de Martín. Pero ahora, todos los ojos estaban puestos en ella. Ya no era la víctima. Lo vieron al instante. Ella era la tormenta. El rostro de Martín se puso incoloro en el momento en que vio a Ricardo Belmonte. La presencia del hombre mayor era como una nube de tormenta entrando en la habitación, pesada e inflexible. No necesitaba hablar para imponer autoridad. Su reputación hablaba por él. Y cuando colocó su mano protectoramente sobre el hombro de Sofía, la compostura de Martín se rompió. La jueza pidió silencio. Su martillo golpeó con fuerza. «Señor y señora Coronado, estamos aquí hoy para proceder con su petición de divorcio. Abogados, por favor, presenten sus escritos». El abogado de Martín se levantó primero, pulcro y seguro de sí mismo. «Richard Evans, en representación del señor Coronado». Entonces Ricardo se levantó, no como un abogado, sino como un titán. «Ricardo Belmonte, en representación de mi hija Sofía». El jadeo colectivo de la galería fue ensordecedor. Los periodistas garabatearon furiosamente. La amante de Martín se removió en su asiento, su sonrisa flaqueando por primera vez. La batalla comenzó con el abogado de Martín, intentando pintar a Sofía como frágil, dependiente, una mujer que no podía sobrevivir sin la fortuna de Martín. «Ella vivió en el lujo gracias a mi cliente», declaró Evans. «Tenía todo lo que quería, sin embargo, decidió abandonarlo durante los años más cruciales de su negocio.
Pedimos una disolución rápida, con una compensación limitada, pero Ricardo estaba listo. Se levantó lentamente, su voz tranquila, pero letal. ¿Todo lo que quería? Mi hija quería un marido que la respetara. En cambio, obtuvo traición, abandono y humillación pública mientras llevaba a su hijo en el vientre. Hizo un gesto a la prensa. Y en cuanto al lujo, no olvidemos que el llamado imperio de Martín Coronado comenzó con la financiación de Belmonte. Sin nosotros, seguiría negociando tratos desde una oficina alquilada. Martín hizo una mueca. Las uñas de Lucía se clavaron en su brazo, y entonces Sofía habló. Por primera vez, se levantó, sus manos firmes a pesar del temblor en su corazón. «Su señoría», dijo, su voz clara, «esto no es solo un divorcio, se trata de dignidad. Mi marido no solo me traicionó en privado, hizo un espectáculo de ello. Exhibió a su amante mientras yo llevaba a su hijo. Tengo pruebas para demostrar su mala conducta, no solo contra mí, sino contra nuestro contrato matrimonial». Le entregó una carpeta a la jueza. Dentro había fotos, mensajes de texto, pruebas de la arrogancia de Martín. La jueza hojeó los documentos. Su ceño se frunció más con cada página. Martín se movió incómodo. «Eso no significa nada. Todos los hombres», espetó. Ricardo lo interrumpió bruscamente. Su voz era tan fría como el acero. «No todos los hombres abandonan a su esposa embarazada para presumir de una amante bajo los candelabros. No todos los hombres desvían bienes conyugales para comprar diamantes para otra mujer. No confunda su fracaso moral con la hombría, Martín». La sala estalló en murmullos. El rostro de Martín se puso carmesí, pero el giro final llegó cuando Ricardo deslizó otro documento sobre la mesa. «El acuerdo prenupcial», se burló Martín. «Eso me protege a mí, no a ella». Los ojos de Ricardo brillaron fríamente. «Deberías haberlo leído con más atención». Artículo 14, párrafo 2. En caso de adulterio, el cónyuge fiel conserva el control de todos los bienes gananciales, así como de todos los derechos de custodia. Firmado por usted, atestiguado por 2 abogados. La jueza se ajustó las gafas, examinando las cláusulas. Su martillo golpeó una vez. «Es vinculante». La boca de Martín se abrió. Lucía palideció. La prensa escribió frenéticamente. En ese instante, el equilibrio de poder cambió por completo. Sofía, una vez humillada, una vez compadecida, ahora se alzaba victoriosa. Las pruebas, el acuerdo prenupcial, la presencia de Ricardo Belmonte. Todo fue una sinfonía de justicia cuidadosamente orquestada. Martín se desplomó en su silla. Su arrogancia se desmoronó bajo el peso de su propia soberbia. La sonrisa de Lucía había desaparecido, reemplazada por una máscara de miedo. La galería zumbaba. Los susurros eran ahora de celebración, incluso de asombro. ¿Y Sofía? Se sentó erguida, con una mano en el vientre, sus ojos tranquilos y resueltos. No se regodeó, no se burló. Simplemente se encontró con la mirada de Martín, con la fuerza tranquila de una mujer que había sido rota, reconstruida y renacida. El giro de los acontecimientos estaba completo. La esposa traicionada ya no era la presa. Ella era la tormenta que acababa de empezar a rugir. El amanecer de una nueva era. Las semanas que siguieron a la gala se desarrollaron como un cuento escrito por el destino. Para Martín Coronado, la caída fue rápida y despiadada. Su imperio, alguna vez envidiado, comenzó a desmoronarse a medida que los inversores se retiraban. Los socios rompieron lazos.
Los medios de comunicación, implacables en su hambre de escándalo, devoraron cada detalle de su colapso. Cada día traía nuevos titulares. Coronado Industries en crisis. El valor de las acciones se desploma. La amante Lucía Navarro rompe lazos. En medio del escándalo, Martín Coronado enfrenta una investigación por mala conducta financiera. Él había querido los focos, pero ahora lo estaban quemando vivo. Lucía, la mujer que alguna vez había sido exhibida como un trofeo, se desvaneció casi de la noche a la mañana. Los rumores decían que se había llevado los últimos regalos de Martín: diamantes, bolsos, efectivo, y había huido a París. Sin su brillante presencia, Martín parecía más pequeño, más débil, como un rey despojado de su corona. Mientras tanto, la vida de Sofía se transformaba de maneras que antes creía imposibles. Los tabloides que una vez se burlaron de ella, ahora la aclamaban como una heroína. Mujeres de toda la ciudad le enviaron cartas, algunas escritas a mano, algunos correos electrónicos, algunos mensajes en redes sociales. Le agradecieron por levantarse, por mostrarles que la traición no tenía que terminar en silencio. «Me diste el coraje para irme», escribió una mujer. «Gracias a ti, creo que puedo empezar de nuevo». Pero Sofía no buscaba la fama. Estaba construyendo un nuevo futuro, no solo para ella, sino para su hijo. Con el apoyo de su padre, comenzó a asumir más responsabilidades en el Grupo Belmonte. Ya no solo asistía a reuniones, las dirigía. Su voz tranquila pero firme tenía peso. Sus decisiones impresionaron incluso a los ejecutivos más experimentados. Había descubierto un talento para la estrategia, para el liderazgo, para inspirar respeto sin exigirlo. Y lentamente se dio cuenta de algo profundo. La traición de Martín no había destruido su vida. La había redirigido. La habitación del bebé, que una vez había estado llena de lágrimas y desesperación, ahora estaba llena de esperanza. Sofía pasó las tardes pintando suaves murales en las paredes. Estrellas, nubes, animales dulces. Quería que su bebé se despertara cada mañana rodeado de belleza, de un recordatorio de que la vida seguía siendo buena. Seguía llena de amor. Su padre a menudo se unía a ella, montando muebles o leyendo informes de negocios en voz alta mientras ella pintaba. Reían juntos, a veces lloraban juntos, pero a través de todo, se acercaron más de lo que nunca habían estado. Para Ricardo Belmonte, proteger a su hija se había convertido en su mayor logro. Y para Sofía, descubrir su propia fuerza se había convertido en su mayor regalo. Martín intentó contraatacar, por supuesto. Presentó apelaciones, exigió acuerdos, intentó salvar su nombre. Pero cada esfuerzo fracasó. El acuerdo prenupcial era inquebrantable. La evidencia de su mala conducta era abrumadora. La jueza le concedió a Sofía la custodia total, el control de sus bienes gananciales y la libertad del hombre que le había causado tanto dolor. El día en que se finalizó el divorcio, Sofía salió del juzgado con su padre a su lado. Las cámaras destellaron, los periodistas gritaron preguntas, pero ella no se detuvo a responder. Solo sonrió, con una mano en el vientre, sus ojos brillando con un triunfo tranquilo. «Sofía, ¿tiene algunas últimas palabras para Martín?», gritó un reportero. Ella se detuvo en las escaleras del juzgado, su abrigo esmeralda ondeando con la brisa invernal. Se giró lo suficiente para que las cámaras pudieran capturar su expresión. Calma, serena, inquebrantable. «Sí», dijo suavemente, «le deseo lo mejor.
Espero que finalmente aprenda lo que significa el verdadero éxito. La multitud estalló en admiración. El mensaje era claro. Ya no necesitaba venganza. Ya había ganado. Meses después, en una soleada mañana de primavera, Sofía dio a luz a un niño sano. La habitación del hospital se llenó de risas y lágrimas, mientras Ricardo sostenía a su nieto por primera vez, sus manos callosas temblando de ternura. Sofía miró a su hijo. Su corazón se desbordó. «Bienvenido al mundo, pequeño», susurró. «Eres mi fuerza, mi razón, mi todo». Lo llamó Alejandro en honor al padre de su madre, un hombre conocido por su honor. La vida después de Martín no fue fácil. Hubo noches de agotamiento, momentos de duda, desafíos que la pusieron a prueba. Pero cada vez que miraba a los ojos de Alejandro, recordaba por qué había luchado, por qué se había levantado, por qué había sobrevivido. Su papel público también creció. Se convirtió en defensora de las mujeres, dando charlas en conferencias, lanzando fundaciones que apoyaban a madres abandonadas por sus parejas. Usó su plataforma no para buscar venganza, sino para empoderar. Una tarde, de pie en un escenario en una cumbre de mujeres, Sofía compartió su historia. El público escuchó en silencio, algunos secándose las lágrimas, otros asintiendo en reconocimiento. «Pensé que la traición era el final de mi historia», les dijo. «Pero fue solo el principio. Pensé que el amor me había roto, pero me reconstruyó. Y si hay algo que he aprendido es esto. La fuerza de una mujer no se mide por cuánto dolor soporta. Se mide por cómo se levanta después del dolor. Y todas podemos levantarnos». La multitud se puso de pie, ovacionando. Sofía inclinó la cabeza, no con orgullo, sino con gratitud. De vuelta en casa, mientras acunaba a Alejandro para que durmiera, Sofía a menudo pensaba en el viaje. La humillación, el colapso, el tribunal, la gala, el triunfo. Cada momento la había moldeado en la mujer que era ahora. Ya no odiaba a Martín, ni siquiera pensaba en Lucía. Sus nombres eran sombras en una historia que ya no les pertenecía. Esta era su historia ahora. Sofía Belmonte, madre, líder, superviviente, tormenta. Y mientras le susurraba buenas noches a su hijo, supo la verdad, que la acompañaría el resto de su vida. Nunca estuvo rota. Simplemente estaba siendo rehecha. Preguntas interactivas. Sofía eligió un camino de fuerza silenciosa y movimientos estratégicos en lugar de una confrontación ruidosa. ¿Crees que su enfoque fue más efectivo que si hubiera confrontado a Martín de inmediato? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Crees que la arrogancia de Martín y Lucía fue la principal causa de su caída? ¿O fue la familia y el poder de Sofía? Si esta historia te ha conmovido, me encantaría que le dieras me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite fuerza hoy y suscríbete a nuestro canal para no perderte otro viaje como este. Porque juntos, como comunidad, podemos recordarnos que el dolor no es el final. A veces es la puerta de entrada para convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Espero que esta adaptación al español, con los nombres y lugares adecuados a Madrid, capture la esencia y el poder de tu historia original. He intentado mantener el tono dramático y la fuerza de los personajes. ¿Hay algo más que te gustaría que ajustara o añadiera?